cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ahí está, se la llevó el tiburón. No pares, sigue, no pares, sigue. 1990, el año de la Macarena. Aunque ya desde los 70 existían grupos de frentes jóvenes como los Jackson 5 del sello Motown y el grupo Menudo de los 80, es en el 1990, con la influencia del estilo pop europeo, que se comienza a poner de moda un movimiento de grupos con un frente de jóvenes atractivos, a la manera de los Backstreet Boys o los Fantasmas del Caribe y demás. Y Puerto Rico no fue la excepción, pues con el boom musical de uno de los ritmos que más identificó los 90, se dio paso a una nueva variante en el merengue bomba. Pues mira, la época de los años 90 particularmente fue una época importantísima, Sí. porque fue donde se desarrolló el clímax, fue donde el merengue llegó a su punto más alto. Es como un cambio que hubo, ¿verdad? Sí, mira, me explico. En esa época fue el momento en que los hermanos Rosario a nivel internacional dieron un boom. Que fueron los primeros con merengue bomba, que le llaman. Bueno, porque de ahí nace ese concepto, ese nombre Exactamente. de los hermanos Bomba Rosario. Exacto. Entonces, como Grupo Manía, que fue el primero de los grupos de los años 90 que pegó fuertemente, adoptó ese género, ese estilo de tocar el merengue que se circunscribe al golpe de la tambora. Así mismo fue. Entonces, pero hay que acotar algo. Quien le sugiere y es el que les ayuda a identificar esa variante dentro del merengue, a Banchi Serrano, dueño del grupo Manía, fue el trompetista Elías Santana, que fue quien les ayudó primero a nivel de producción y de mezcla, porque hay que acotar que Elías es uno de los mejores ingenieros de mezcla. Estuvo bien fuerte, de todos los grupos de los 90. Claro que y hablando de Grupo Manía, que anteriormente era el grupo bombazo, ¿verdad? sí. Sí, ellos siempre se identificaron por esa línea de los Rosarios, pero no podían como quedar con el estilo que era hasta que Elías los encaminó y luego ellos desarrollaron una carrera súper exitosa hasta el día de hoy. Y ese fenómeno de Grupo Manía es del concepto de los cuatro muchachos en el frente. Eso fue lo que abrió Eso fue lo que abrió el abanico de tantas y tantas agrupaciones que nacen en los 90. Podemos hablar de La Máquina, Zona Roja, Caña Brava, a pesar que eran otros estilos, pero era el mismo concepto, de cuatro jóvenes de buena presencia y con coreografía. Exacto. Esos estilos son de los años 90 y de los años 70 de la música de la música anglo-afroamericana, de los Jackson 5, YMCA. Exacto, ese es el concepto de un frente amplio con una coreografía llamativa. Exacto. Suceden varias cosas que hacen que el negocio del merengue, el género, dé un boom. En los años 89, 90, 91 viene la transición del LP al disco compacto. Eso hace que las casas disqueras vean un nuevo producto que mercadear, un producto más caro. El disco compacto era mucho más caro, le doblaba el precio del cassette. Y era más rentable, o sea que mientras más personas tuviésemos, más artistas para producir más CDs, íbamos a vender más como sello disquero. Es una matemática muy simple. Se da esa coyuntura histórica y los sellos disqueros se abren a la contratación
de todo el que tenía una propuesta musical diferente o hasta parecida, porque Exacto. luego del éxito del Grupo Manía, Ahí hubo un problema. hubo un problema porque eso saturó el género. Todo el mundo quería sonar. Todo igual. el mundo quería sonar igual. Se utilizaban los mismos músicos para las grabaciones. Entonces, ¿qué pasa? El señor Elías Santana, que era el star, la estrella de la mezcla en ese momento, todo el mundo quería usar a Elías Santana. Un saludo para Elías, donde quiera que esté. Elías, el ciclón del Caribe. En ese desarrollo de los años 90, para mencionar algunos grupos, nace el grupo Wow, nace el grupo Caos. Los Sabrosos del Merengue ya vienen desde un poquito antes de los 90, sí. pero se desarrollan fuertemente en la década de los 90 con la entrada de Manny Manuel. Manny Manuel le da ese boost adicional que necesitaban los Sabrosos, a pesar de que ya tenían a Arnaldo, que ya tenían a Yunis Ramos. Cuando ellos juntaron ese frente de esas tres estrellas, Exacto. fue el momento, el clímax de los Oye, Sabrosos. y hablando del grupo Wow, quiero mencionar que el grupo Wow cuando salió con un concepto, aunque yo pienso que fue un poquito más diferente a lo que le llaman merengue bomba. No sé, algunos temas y la vestimenta del grupo Wow, que eso... Sí, yo pienso que pantalones cortos, corbata, o sea, sí, una loquera. la idea de mi hermano Papucho, un saludo para él, era un poquito divorciarse de Sí. todo lo que estaba sucediendo, Exactamente. porque si no iba a entrar a ese mismo círculo que Sí, eventualmente dio al traste con muchos de esos grupos. Mira, nacieron, como te mencioné ahorita, Zona Roja, Caña Brava, La Máquina, Grupo Caos, Grupo Mambo, Fuera de Liga, Alto voltaje, Gente Joven. gente joven. Hasta yo entré en Sí, eso, sí, tú sí. sabes. Mira, lo que pasa es que había tanto y tanto guiso, como decimos nosotros los músicos, que daba para eso y mucho más. Estaban todas las fiestas patronales de la isla, que en ese entonces se tocaban 10 y hasta Los class 15 night. días. Estaban todos los class nights, o sea, las fiestas de graduación de la mayoría de las escuelas y colegios de Puerto Rico. La semana del maestro. Estaba todas las fiestas privadas de aquellas farmacéuticas que La secretaria. estaban aquí, la semana de la secretaria. Mira, Puerto Rico era un solo baile. Un solo baile. El año entero. El año entero. Sí, Eso señor. era todos los fines de semana y eso fue lo que hizo atractivo que muchos grupos de República Dominicana, esos solistas se vinieron a radicarse aquí por la plaza. La plaza era una plaza donde se tocaba mucho, se tocaba más que en Nueva York. El factor económico era bueno porque los combos en aquel entonces cobraban sumas muy buenas. O sea, un grupo promedio de esos que estaba sonando en la radio, en aquella época te cobraban $3,000, $3,500 por una actividad, ¿me entiendes? Que era mucho dinero. Estamos hablando que el salario mínimo era $3.35 la hora. Exacto. En esos años 90 vinieron productores de afuera y se radicaron aquí. Uno de ellos fue Yuli Heredia. También vino Elvis García. Elvis García. Vino desde New York. Elvis García era el bajista de la orquesta de Wilfrido Vargas. Y trabajó también por la Gran Manzana. Y trabajó con la Gran Manzana. Y Henry Jiménez y él hicieron un proyecto que terminó en las manos de Prime Records y se los trajeron a vivir a Puerto Rico. Fue la época en que Toño Rosario vino a radicar a Puerto Rico a través de esa casa disquera Prime Records también. Prime Record es un punto muy importante, ¿verdad? Sí, mira. Han habido muchos protagonistas que no se mencionan, pero mira, Prime Records, saludo a Jorge Oquendo si nos está viendo. Jorge Oquendo, sí señor. Yo le digo, y a Miguel, Jorge Oquendo le digo el títere. el Sexy Boy. Ah, sí señor. Mira, ellos fueron los primeros Sí señor. en dos cosas muy relevantes. Prime Records fue fundamental en los años 90 para el desarrollo tanto del merengue como de la música urbana, que en aquel entonces se llamaba reggaetón.
o música underground. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes firman a Vicosí con su primer gran éxito que se llamaba La Recta Final, que a su vez tenía a Lisa M como bailarina, que después luego la firma Prime Record y le hace una producción. Pero es que comienza el merengue. Ya cerramos este ciclo de lo que sucedió con el merengue en los años 90. Luego de esa saturación que hablamos anteriormente de tantos y tantos y tantos grupos y la escasez de plazas de trabajo, empezaron las crisis económicas en Puerto Rico, empezaron a reducir las fiestas patronales de 10 días a 3 días nada más, desaparecieron las farmacéuticas que contrataban a esas orquestas para sus fiestas de Navidad, empezaron a mermar los senior proms, porque los senior proms venían prefiriendo también otros tipos de género, ¿verdad? Que le costaba tal vez en su momento hasta más económico. Los promotores de bailes empezaron a ponerse mayores y a salir del negocio. Esa es otra cosa, o sea, había antes, en los 70 y 80, una batería de promotores que eran los que se mantenían en contacto vendiendo esas orquestas. Aquí estaba Roberto Torres, estaba Tony Chirolde, Pericampos, Sanders, Junior Elvira, o sea, había mucha gente buscando baile. Ahora eso no existe. Y lamentablemente pues la cosa ha cambiado. Nunca desaparecerá el género, siempre va a haber gente apostando a hacer cosas buenas. El merengue no desaparece. No, jamás. Porque una fiesta sin merengue no es fiesta. Y tampoco está en crisis. Y ese sería un tema para otro capítulo, pero el merengue no está en crisis. Ese es un mito que se han creído los que dicen ese discurso para dar la excusa de por qué no se está haciendo más música. ¿Entiendes? Y hablan de costos cuando realmente hoy día vale más barato hacer un merengue que hace 10 años atrás. Porque hay una tecnología que te permite ahora grabar una conga, una tambora, una guira, que suena igualita sin el músico estar ahí. Exacto. Ya no se necesita ir a pagar $80 la hora en un estudio. Ya aquí en tu casa, en donde quieras, tú puedes tener un buen estudio de grabación con calidad. O sea, que son cosas que han cambiado. Hay más herramientas ahora. Porque así siempre quienes dicen ese discurso son estos artistas que están bien económicamente. Claro. Yo no digo el que está mal económicamente, yo no lo oigo quejándose de eso. Así que no entiendo ese parámetro. Pero muchas gracias por tu invitación. Estoy a tus órdenes. Y saludo a tu público. Roberto Montero desde el Café Teatro de la Constancia, de un servidor, Ismael Rosario. Hasta la próxima.